Las mejores frases célebres de Adam Smith. Este economista clásico liberal sentó las bases de la economía capitalista y de mercado. Adam Smith fue un célebre filósofo y economista escocés nacido en Kirkcaldy durante el año 1723. Es considerado como uno de los máximos representantes de la llamada economía clásica y de la filosofía en la economía. Gracias a su obra más famosa, La riqueza de las naciones, Smith es conocido comúnmente como el padre de la economía moderna. Otra obra también relevante de este gran economista fue la llamada Teoría de los Sentimientos Morales, donde Smith comienza analizando todas las posibles conductas humanas y nos acaba hablando sobre nuestra propia moralidad, tocando temas como, por ejemplo, la venganza, la virtud o la justicia. Mejores frases y reflexiones de Adam Smith. Todo el dinero es una cuestión de creencia. Si abordas una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces. ¿Qué se puede añadir a la felicidad de un hombre que tiene buena salud, no tiene deudas y cuenta con una conciencia limpia? Tan pronto como la tierra se ha convertido en una propiedad privada, el terrateniente exige una parte de casi todos los productos que el trabajador pueda producir o recoger en ella. Una gran ambición, el deseo de una verdadera superioridad, de dirigir y liderar, parece ser algo peculiar del hombre. En el camino de la ciudad del escepticismo, tuve que pasar por el valle de la ambigüedad. Muchas personas pasan por nuestra vida, pero solo muy pocas llegan a ocupar un gran lugar en nuestro corazón. La disciplina real y efectiva que se ejerce sobre un trabajador es la de sus clientes. Es el miedo a perder su empleo lo que restringe sus fraudes y corrige su negligencia. El progreso más importante de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad, con que éste se aplica o dirige, parecen haber sido consecuencia de la división del trabajo. El resentimiento parece que nos ha sido dado por la naturaleza como defensa y solo como defensa. Es la salvaguardia de la justicia y la seguridad de la inocencia. La misericordia para el culpable es la crueldad para el inocente. El mundo no ha visto nunca ni verá jamás una lotería perfectamente justa, una en donde las ganancias totales compensen las pérdidas totales. La virtud es más temible que el vicio, porque sus excesos no están sujetos a la regulación de la conciencia. Es injusto que toda la sociedad contribuya a un gasto cuyo beneficio se limita a una parte de la sociedad. La ambición individual sirve al bien común. Sentir mucho por los demás y poco por nosotros mismos, para contener nuestro egoísmo y ejercitar nuestros afectos benévolos, constituye la perfección de la naturaleza humana. Es una grandísima impertinencia y presunción de reyes y ministros el pretender vigilar la economía privada de los ciudadanos y restringir sus gastos. ¿Qué mayor felicidad hay que la de ser amado y saber que lo merecemos? ¿Qué mayor desgracia que la de ser odiado y saber que lo merecemos? El gobierno civil, en la medida en que se instituye para la seguridad de la propiedad, en realidad se instituye para la defensa de los ricos contra los pobres, o de aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna.
el esfuerzo natural de todo individuo para mejorar su propia condición, cuando se ejercita con libertad y seguridad, es un principio tan poderoso que, por sí solo y sin ayuda alguna, no es únicamente capaz de conducir a la sociedad a la riqueza y a la prosperidad, sino a superar el centenar de obstrucciones impertinentes con que la locura de las leyes humanas obstaculiza, con demasiada frecuencia, su funcionamiento. Los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero la conversación termina en una conspiración contra el público, o en alguna estratagema para aumentar los precios. Esta disposición a admirar, y casi a idolatrar, a los ricos y poderosos, y a despreciar o, como mínimo, ignorar a las personas pobres y de condición humilde es la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. La gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios, derivada de la división del trabajo, da lugar, en una sociedad bien gobernada, a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. No somos más que uno de la multitud, en ningún aspecto mejor que cualquier otro en ella. No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Donde quiera que haya una gran propiedad, hay una gran desigualdad. Una gente instruida e inteligente es siempre más decente y ordenada que una ignorante y estúpida. Todo hombre sobrevalora en cierta medida sus posibilidades de éxito y la mayoría subvalora sus posibilidades de fracaso. Con arreglo a la experiencia de todas las épocas y naciones, pienso que, en el fondo, el trabajo realizado por hombres libres es más barato que el de los esclavos. No es muy irrazonable el que los ricos contribuyan al gasto público, no solo en proporción a su ingreso, sino en algo más que en esa proporción. Ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables. La defensa es superior a la opulencia. No hay más requisitos para llevar a un estado al más alto grado de opulencia a partir de la mayor barbarie, que la paz, unos impuestos sencillos y una tolerable administración de la justicia. Aventúrate con todos los boletos en la lotería y perderás con seguridad, y cuanto mayor sea el número de tus boletos, más te acercarás a esta certeza. Para la mayor parte de la gente rica, el gozo principal de la riqueza consiste en el desfile de la riqueza. En todos estos conflictos los patronos pueden resistir durante mucho más tiempo. La humanidad es la virtud de una mujer, la generosidad, la del hombre. El consumo es el único fin y propósito de toda producción. La verdadera tragedia de los pobres es la pobreza de sus aspiraciones. La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. Nadie ha visto nunca a un perro hacer un intercambio justo y deliberado de un hueso por otro con otro perro. Rechaza específicamente las intervenciones particulares del Estado para fomentar tal o cual actividad, para proteger tal o cual sector en mayor beneficio de la comunidad. El argumento que emplea es profundamente práctico.
el Estado no sabe cómo hacerlo. En realidad, la atracción o el afecto no son más que simpatía de la costumbre. El lenguaje es el gran instrumento de la ambición. Un padre se ocupa más de 10 hijos, que 10 hijos de un padre. El verdadero precio de todo, lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo. El robot va a perder. No por mucho. Pero cuando se anote el resultado final, la carne y la sangre derrotarán al monstruo maldito. La primera obligación del soberano, que es la de proteger la sociedad contra la violencia y de la invasión de otras sociedades independientes, no puede realizarse por otro medio que el de la fuerza militar. Un jardinero que cultiva su propio jardín, con sus propias manos, une en su persona los tres personajes, de propietario, agricultor y obrero. Su producción, por lo tanto, debe rendirle la renta del primero, la ganancia del segundo y el salario del tercero. El riesgo lo endulza todo. No hay en la vida nada más inesperado ni sorprendente que la aparición y el desvanecimiento del placer. Preferiría quedar en el recuerdo de una canción que en el de una victoria. El hombre necesita a cada paso de la ayuda de sus semejantes, y es inútil que la espere tan solo de su benevolencia. Le será más fácil obtenerla si puede interesar en su favor el amor propio de aquellos a quienes recurre y hacerles ver qué es lo que les pide. No tenemos leyes del Parlamento contra las uniones que pretenden rebajar el precio del trabajo, pero hay muchas contra las uniones que aspiran a subirlo. Fundar un gran imperio con el solo propósito de crear un pueblo de clientes, puede a primera vista parecer únicamente un proyecto apto para una nación de tenderos. Es, sin embargo, un proyecto por completo inapto para una nación de tenderos, pero extremadamente apto para una nación que está gobernada por tenderos. El trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. La diferencia entre dos personas totalmente distintas, como por ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerda, parece surgir no tanto de la naturaleza como del hábito, la costumbre y la educación. Los patrones, al ser menos, pueden asociarse con más facilidad, y la ley, además, autoriza o al menos no prohíbe sus asociaciones, pero sí prohíbe las de los trabajadores. Aun cuando el Estado no obtuviese ventaja de la instrucción de las clases inferiores del pueblo, merecería su atención al propósito de lograr que no fuesen del todo ignorantes, pero nadie duda que saca, y además considerables ventajas de la instrucción de aquellas gentes. Cuanto más instruidas están, menos expuestas se hallarán a las desilusiones traídas por la ligereza y la superstición, que frecuentemente ocasionan los más terribles trastornos entre las naciones ignorantes. Cuando vinieron al mundo, y durante los primeros 6 u 8 años de vida, es probable que se parecieran bastante, y ni sus padres ni sus compañeros de juegos fueran capaces de detectar ninguna diferencia notable. Pero a esta edad, o poco después, resultan empleados en ocupaciones muy distintas.
Es entonces cuando la diferencia de talentos empieza a ser visible y se amplía gradualmente hasta que al final la vanidad del filósofo le impide reconocer ni una pequeña semejanza entre ambos. El hombre prudente no está dispuesto a someterse a ninguna responsabilidad que su deber no le imponga. Nunca te quejes de lo que en todo momento está en tu poder liberarte. Si hoy nos encontramos con él en un lugar, será en vano buscarlo mañana allí mismo. No es posible tender lazos para apresarlo. Nadie ha visto a un animal que, con gestos y sonidos naturales, indique a otro, esto es mío y esto es tuyo, estoy dispuesto a darte esto a cambio de eso. Hablando de reyes y políticos, ellos son, siempre y sin ninguna excepción, los máximos despilfarradores de la sociedad. La felicidad nunca pone el dedo en el pulso. El hombre es un animal que hace negocios, ningún otro animal lo hace. Ninguna queja es más común que la de la escasez del dinero. Que la muerte nos depare, hasta que el corazón perdure. Todo para nosotros y nada para los demás, parece haber sido la máxima abominable de los amos de la humanidad en todas las edades del mundo. No hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro, que el de drenar el dinero de los bolsillos de la gente. Cada individuo se esfuerza siempre para encontrar la inversión más provechosa para el capital que tenga. El descubrimiento de América y el paso hacia las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza son los dos mayores acontecimientos registrados en la historia de la humanidad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomenta el de la sociedad mucho más que si en realidad tratase de fomentarlo. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.